Ok, bueno, lo que encontré por ahí por internet nada más es, básicamente era como, bueno, reinicia el cel, pero no tuve chance de reiniciarlo porque había hecho otros intentos ahí, como que actualizara la aplicación de la conexión y todo eso. Entonces, bueno, voy a ver si funciona y en el instante en el que se desconecten, todo lo que hago es que de un solo los conecto a la compu, hago este bloque así y después intento con reinicio ahí en el siguiente proceso. Pero bueno, por el momento ahí nos la jugamos. Este, ok, lo que tenemos por el momento sería, hemos visto en esta parte, la parte de movimiento circular uniforme con la fuerza radial, y ahora lo que nos toca es ver lo que sería la parte del movimiento circular no uniforme, que también se vio pues en el tema anterior, hace una semana, pero, em, pero ahora lo estamos viendo con fuerzas. Entonces, ¿qué era lo que decíamos en esos casos donde el movimiento circular no era uniforme, donde había un cambio en lo que era la rapidez del objeto? Bueno, pues decíamos que en la dirección tangencial, en la dirección en la que iba la velocidad, pues aparecía lo que sería un término también de aceleración, que llamábamos justamente la aceleración tangencial. Entonces, al final nosotros podemos decir que el movimiento circular no uniforme estaba dado por una aceleración total, una aceleración neta, que era la suma vectorial de la aceleración radial y la tangencial, que las dos, la aceleración radial y tangencial, eran perpendiculares. Entonces, básicamente podemos hacer el mismo tratamiento, podemos pensar en las mismas cosas también con la parte de fuerzas. Yo si tengo una fuerza neta, podría, para un movimiento circular no uniforme, podría entonces pensar en una dirección radial y una dirección tangencial y que eso sean las formas en las que yo descompongo lo que sería mi sistema. Ojo, eso para la parte de movimiento circular no uniforme, donde yo sé o sea, que una de las direcciones en las que o más bien una de las componentes de la aceleración total va a ser la tangencial. Entonces, en ese caso, yo llego y hago la descomposición o salgo por componentes la aceleración y entonces lo separo en esas dos. Nótese que, como vimos en el ejercicio pasado, eso no pasa siempre. Hay algunos otros ejercicios donde lo que tengo que buscar es otra dirección, como por ejemplo en esta fue la Y, en donde yo pueda llegar a decir, por ejemplo, que la aceleración sea cero, y entonces eso me ayuda a resolver mi ejercicio porque me da una ecuación más. Entonces depende mucho de qué es lo que nosotros estemos intentando trabajar claramente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué componentes sacamos. Por ejemplo, muy importante saber si el movimiento es un movimiento circular uniforme o uno no uniforme, porque eso entonces va a cambiar ahí lo que sería la aceleración que nosotros estamos viendo. Y en el caso de que sea no uniforme, también es importante pues saber realmente si es útil analizar la parte tangencial o si es útil analizar la parte radial, porque hay incluso casos en los que la parte tangencial no aparece. Y la radial, bueno, pues sinceramente, como esta parte tiene tanto que ver con eso, creo que nunca he visto un ejercicio que no lo ocupe, pero probablemente sí existan ejercicios donde básicamente la parte radial puede que no aporte nada. Entonces siempre hay que tener ahí el cuidadillo, ¿verdad? O saber, saber cómo plantear el ejercicio, ¿verdad? Y qué va a ser útil y qué no. Muy bien. Entonces, como estaba diciendo antes, lo que veríamos entonces es que la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton, entonces en algunos casos nosotros la dividiríamos en los componentes de radial y en el componente tangencial. Este, así como antes decíamos fx a x, perdón, y fy a y, pues ahora fr y f. Entonces, básicamente lo que tenemos. Otra vez, puede que FT no sea la que ocupamos, puede que sea, qué sé yo, puede que sea X, puede que sea Y, como pasó en el pasado. Y también puede que, dependiendo del ejercicio, estas direcciones se alineen con alguna de las que ya conocemos, como por ejemplo, que quede completamente en la horizontal, como pasó en el ejercicio pasado, o que quede completamente en la vertical, o puede que quede en una dirección completamente arbitraria, como veremos en el siguiente
en el siguiente ejercicio. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Todo bien. Ok, y después nada más recordar que, bueno, aquí técnicamente si esto fuera vectorial, entonces podríamos decir que la suma de los vectores, aceleración radial más aceleración tangencial, me da la aceleración total. Pues dicho de otra forma también, entonces la suma de los vectores, fuerza neta en componente radial y fuerza neta en componente tangencial, pues al sumar los componentes, entonces obtenemos el vector completo que sería el de fuerza neta. Entonces ahí pues, ¿qué es lo que se muestra ahí en la diapositiva 5? Ya entonces lo que haríamos sería el ejercicio de la diapositiva 6. Entonces en la diapositiva 6 está el ejercicio número 12 que dice, un extremo de una cuerda está fijo y un objeto pequeño de 0,5 kilogramos se une al otro extremo. Que vean que el de arriba sí que está fijo ahí en un techo, en un cielo raso, o lo que quieran, como quieran ver eso de arriba, un bloque. Y viene la cuerda hacia abajo y ya está entonces el objeto 0,5 que sería esa esfera que se nota en la figura. Entonces, ¿dónde se balancea en una sección de un círculo vertical de 2 metros de radio? Entonces, nótese que el movimiento de ahí de un solo nos dice va a ser en un círculo vertical. ¿Sí? Bueno, o realmente dice en una sección de un círculo vertical. Entonces, como que estuviera ahí como oscilando, ¿verdad? Solo en un pedazo del círculo vertical. No va a ser todo el movimiento, sino solo un pedacito. ¿Sí? Entonces lo que dice es, bueno, como se muestra en la figura, y dice, cuando θ es igual a 20 grados, la rapidez del objeto es de 8 metros por segundo. ¿Okay? Entonces, en este instante, perdón, encuentre A, la tensión en la cuerda, B, las componentes tangencial y radial de la aceleración, y C, la aceleración total. La aceleración total del objeto. ¿Okay? Nótese que es nada más pues la suma de los dos. Entonces dice, D, su respuesta cambia si el objeto se balancea hacia su punto más bajo en lugar de balancearse hacia arriba. Eso nos lo plantearemos entonces ya al final, ¿verdad? Y que explique la respuesta sin inciso. Entonces eso nos lo plantearemos después. Por ahora entonces lo que vamos a hacer es, como en todos esos ejercicios de fuerzas, ¿verdad? Ya básicamente es como qué sé yo, como un protocolo, ¿verdad? Siempre vamos a hacer exactamente lo mismo, es llegar y decir, primero, ¿dónde está el centro? Bueno, el centro va a estar en el punto donde esté conectada la cuerda. ¿Okay? Entonces, tengamos el objeto oscilando. Nosotros sabemos que el punto donde esté conectada la cuerda en la pared, perdón, en la pared no, en el techo. Entonces, ahí va a ser nuestro centro. O sea, va a ser el centro de nuestro círculo. Perdón, qué pena. Generalmente no está eso en media clase. No dormí muy bien. Ese va a ser el centro de nuestro círculo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a tener ahí sería la oscilación, ¿ok? La oscilación ahí que está en una sección de círculo vertical. Entonces, ok, ya sabiendo cuál sería nuestro centro de círculo, ahora sí, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a ser de la forma, recuerden que lo que estamos analizando es el objeto, la pequeña esfera que está por ahí. Entonces, hacer aquí. Y lo que tendríamos ahí serían técnicamente dos fuerzas. El peso del objeto, siempre va a andar por ahí, peso del objeto, y vamos a tener la tensión, ¿okay? La tensión de la cuerda, ¿okay? Que técnicamente aquí aparece el ángulo zeta. Vamos a ver si cambio aquí un poco la posición de las letras ahí para que me campo poner ese cita. El ángulo zeta aparece ahí por geometría. Okay. Pues es lo que tenemos por ahí. Ok. Y nos están diciendo que, bueno, pues al estar en este objeto en una oscilación, en una sección vertical, entonces tiene que suceder dos cosas. Primero, es un movimiento circular no uniforme, porque el objeto no hace un círculo entero. ¿No? Y entonces, si no hace un círculo entero, yo tengo que razonar por un momento cómo sería más o menos, o sea, lo que estoy intentando es batear de la forma más correcta la dirección de la aceleración. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que
está la aceleración radial, ¿verdad? Porque si es un segmento de círculo, una sección de círculo, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo el objeto va frenando, porque si va subiendo, entonces usted necesita ir frenando lo que es nuestro sistema. Entonces yo no puedo hacer que la aceleración sea completamente radial, sino que también tengo que considerar un componente tangencial que vaya en la dirección contraria a la de subida. ¿Sí? Entonces es una dirección contraria al V que está por ahí. Entonces, además de la parte radial que iría en la dirección de la cuerda, también tengo que considerar una aceleración tangencial contraria a la velocidad en ese caso. Entonces, lo que voy a obtener como mi aceleración es algo que esté entre esos dos cuadrantes. Entonces, o bueno, entre esos dos componentes. Entonces, yo puedo llegar y nada más decir que la aceleración puede que esté como por esa dirección, como para allá. Entonces, mientras esté entre la dirección radial y la tangencial, no importa exactamente hacia dónde lo haga yo, mientras esté ahí en medio de esas dos, pues ahí ya con eso es suficiente. Y más o menos es nada más como para darnos una idea de dónde es que iría la aceleración. Recordando que yo la voy a descomponer en dos, en la parte radial, que es la que va en la dirección de la cuerda, y en la parte tangencial, que sería perpendicular a ella. Que vean que en este caso eso no queda ni en X ni en Y. Eso de ahí no queda en X. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ahí sí, profe. Sí. Al parecer la compu se rehúsa a conectarse a los audífonos y ahora ya sí estoy, y pues, no sé, ya estoy atónito. Se suponía que nada más tiene que darle conectar, como siempre lo he hecho, ¿verdad? Y pues se pasaba esto, si se olvidaba esto, no será porque estoy en media reunión de Zoom, entonces y pues queda ahí. Entonces, si fuera el caso de que se me vuelven a desconectar, pues probablemente se vean como que me desconecte un toque de la reunión, ahí me dan, qué sé yo, un par de minutitos para resolver. Pero bueno, este, a ver, ¿dónde me quedé ahora? En lo que es el hecho de transformar, digamos, lo que sería la dirección aquí de de lo que sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, generalmente, si yo lo que voy a hacer es una rotación para que me quede, ¿verdad?, el nuevo diagrama, entonces yo lo que hago es que, bueno, aquí yo lo que haría es que pongo que estos son X y Y, perdón, al revés debería ser, ¿verdad? X y Y. ¿Ok? Y entonces hago una rotación de lo que sería mi diagrama de cuerpo libre, donde ahora me queda, digamos, por ejemplo, la dirección de la tensión. Lo que hago es que lo corrijo, ¿verdad? Lo cambio. Entonces aquí va a quedar la tensión. Esta de aquí va a ser mi dirección radial. ¿Ok? Ahí sí tengo que tener cuidado. Donde hacia aquí estaría el centro del objeto, perdón, el centro del círculo. Y mi peso, entonces yo también lo tengo que rotar. Entonces yo lo roto. Entonces, si yo tengo esto, vean que estas direcciones no se pueden perder. Entonces, vean que si yo llego y empiezo a rotar esto, vean que aquí roté un ángulo cita. Entonces, aquí roto un ángulo cita. Entonces, abajo yo también tengo que rotar un ángulo cita. Entonces, vean qué cita aparece ahora acá. Si es que se hiciera, ¿verdad? En esta forma de lo que es la, la rotación ahí de los ejes. ¿Para qué hago eso? Bueno, pues para que justamente uno de los valores me quede justamente en uno de los ángulos y el otro, o perdón, en uno de los ejes y entonces el otro ya, pues se desalinea, pero por lo menos yo ya sé que uno está con el eje que estoy buscando. Muy bien, entonces la rotación ahí para
para que me quede de verdad o se alinee a lo que serían las componentes que yo sí quiero obtener, porque yo no quiero ser fx y fy, sino que quiero usar fr y ft. Entonces así es como lo estaría trabajando ahora. Muy bien. Entonces, para este caso, generalmente yo no pongo la aceleración, yo no la paso, ¿verdad? Yo nada más hago ahí como en la rotación y la acelero. Ok, ahí me escucho. Sí, sí, ahí en teoría sí me deberían estar escuchando. Dame un segundo para ver si yo los escucho a ustedes. Sí, profe. Creo que alguien está intentando hablar ahí y si no los estoy escuchando yo a ustedes. Dame un segundo. Hablen ahí un toquecito. Yo sí lo escucho, profe. No, todavía no. Micrófono y speaker. Ah, aquí. Hablen ahí de nuevo, por favor. Yo te escucho, profe. Ahí está, ahí está. Y ahora sí, yo los escucho a ustedes. Todo bien, eso era lo que ocupaba. Entonces, eso por ahí. Y falta claramente la parte visual, ¿verdad? Porque en este momento no están viendo absolutamente nada. Acá. Y ahora nada más es poner el show, spotlight. Y ya. En teoría ya está resuelto el asunto por ahora. A ver. Para que no se escuche, en teoría no debería escucharse doble ni nada, ¿verdad? Si se está escuchando solo una vez. Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ok, perfecto, perfecto. Lo único es que sí me siento como un vacío distinto ahí, pero bueno, ahí nada más es de acostumbrar. Ok, entonces estaba bueno, el hecho de que ya hice la rotación, ¿verdad? Y entonces ya puedo llegar y plantear lo que serían las ecuaciones correctamente. Entonces, primero lo que tengo que analizar de nuevo es dónde está mi centro. Vean que esto generalmente, como les digo, es por mi forma en la que yo lo trabajo. Perfectamente ustedes podrían llegar y decir, bueno, dice, queda hacia arriba, entonces positivo, si queda hacia abajo negativo. Pues ustedes trabajarlo como ustedes gusten. Yo generalmente sí tengo como ese, digamos, planteamiento siempre para poder seguir, digamos, lo que es la idea de, pues, una erección en el RT. Pero bueno, nada más hay manías mías, por decirlo así. Ustedes ahí pues se acomodan y sepan que no es como que se les va a reducir el examen por poner los signos como ustedes los eligen. Simple, o sea, lo que sí es importante es que esté correcto, digamos, a ambos lados de la ecuación para que, pues, si están los dos signos, entonces vayan a cancelar y toda la cosa.
Entonces, mientras ustedes lo planteen bien a su manera, no hay problema, no se les puede reducir la nota. Pero bueno, entonces yo lo que digo es que hay en la dirección, en este caso de R, que sería esta de acá, entonces yo veo que menos T, por el hecho de que va hacia el centro, y después tengo lo que sería el componente de del peso, el componente con el adyacente, vean que es el cateto adyacente, ahí al ángulo, entonces ese de ahí vean que va hacia afuera del centro, el centro estaría aquí, ¿verdad? Antes estaba acá, ahora yo roté, entonces está aquí arriba. Entonces, eso de ahí va hacia el centro, de acá, de aquí va hacia afuera, y bueno, pues la aceleración, pues recordemos que es V cuadrado sobre R, esa también va hacia el centro, entonces por eso para mi caso lleva negativo. Y después lo que sería ya la parte tangencial, esta parte tangencial no es como que haya realmente un derecha o izquierda, entonces ahí no hay tanto problema. Pero bueno, entonces aquí lo único que vamos a tener sería esta parte de acá. Esta componente que está hacia la izquierda, entonces yo puedo poner aquí como MG, seno de zeta, y eso entonces va a ser masa por aceleración tangencial. Entonces vean que la aceleración tangencial, por cómo está esto construido, nos va a quedar con va a quedar con un negativo, ¿verdad? Al estar pensando que va a ser ya. O también lo puedo poner aquí explícitamente. Puedo ponerle aquí el menos, entonces eso va a hacer que yo ya sepa que esto que sale aquí es simplemente una cantidad, sabiendo que yo ya dije que va a ser hacia la izquierda. Ok, al ponerle yo el menos ahí. Muy bien. Si fueran varias fuerzas y yo todavía no sé cuál signo llevan, entonces mejor no bateo y al final, pues él me dirá, ¿verdad? Si queda hacia la derecha o la izquierda, dependiendo del resultado, sea positivo o negativo. Pero si yo ya conozco la dirección, entonces pues puedo sacar el signo de una vez y lo que obtengo ahí nada más es el valor, es la magnitud, por decirlo así. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que tenemos por ahí. Lo que nos piden es la tensión. Eso es lo que nos están diciendo que saquemos. Bueno, pues técnicamente la tensión la podemos sacar de esta parte de acá, si no me equivoco. Déjenme nada más revisar. Sí, la tensión en la cuerda es lo que nos piden. La tensión en la cuerda, entonces, vean que aquí en esta parte no aparece, yo de ahí no puedo sacarla, tengo que sacarlo acá, donde vean que nosotros conocemos la masa del objeto de 0,5 kilogramos, conocemos el ángulo que es de 20, que es un valor también conocido, la rapidez de 8 metros por segundo, y el radio nos dicen que es de 2 metros. Entonces vean que todos los valores en esta ecuación se conocen, nada más es despejar el t. Entonces, para despejar el t, lo puedo pasar a este lado a sumar y esto lo puedo pasar al otro lado a sumar. Entonces me queda que m v cuadrado sobre r más m g seno de zeta es igual a t. Entonces, eso de ahí me daría 0.5 por v cuadrado sobre r, que es 64 sobre 2. Si no me quedo acordado, 8 cuadrados. Más 0,5 por 9 por 8 por coseno de 20 grados. ¿Ok? Y eso entonces me da una fuerza de 20,6 newtons, dice por aquí. 20,6. Bueno, 20,60. Dos decimales. Entonces ya tengo lo que sería la tensión. Luego lo que nos piden es los componentes tangencial y radial de la aceleración. Bueno, pues la componente radial es fácil porque nada más v cuadrado sobre r, que sería 8 al cuadrado sobre 2. Eso sería 32, ¿verdad? Entonces quería 32 metros por segundo. Entonces esto sería A, ¿verdad? Aquí. A es esto, la aceleración, o sea, el inciso A. El inciso B, entonces sería la aceleración radial, que es v cuadrado sobre r. Entonces eso sería 32 metros por segundo al cuadrado. Y después la aceleración tangencial, vean que sería, si aquí aparece m y aquí aparece m, pues se cancelan, el menos se cancela, la aceleración tangencial es nada más que seno de zeta. G, seno de zeta, entonces será 9,8 el seno de 20.
es humedad de 3,35. Por segundo al cuadrado. Ok. Todo bien. Los componentes, ajá. Y bueno, pues me dicen que de la aceleración total. Bueno, no me dicen específicamente en qué forma. Obviamente yo sé que la aceleración total va a ser la suma de estos dos, ¿verdad? Porque son componentes perpendiculares de la aceleración de los dos y son los únicos componentes que tienen, no hay en otras dimensiones. Entonces técnicamente sería esto, nada más que en las direcciones ahí que tenemos. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a ver, pensemos un poco. Yo puedo darlo como magnitud de dirección. Entonces yo podría llegar y decir la aceleración total. ¿Cuál es el inciso D? Cambia si el objeto se balancea. Ocuparé estas figuras. Me voy a quedar solo con esta. Entonces puedo borrar este lado de aquí. Pero eso ustedes obviamente no lo borren, ¿verdad? Eso yo por espacio. Entonces creo que aquí me cabe lo suficiente como para llegar y decir que la aceleración, su magnitud va a ser la raíz de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración al cuadrado. Entonces saco eso. Entonces, 32. Ese otro. Y eso me da una aceleración de 32,18. O bueno, la magnitud. 18 metros por cuadrado. Okay. Y lo que me faltaría sería la dirección de esa aceleración. La dirección de esa aceleración por ahí. Vean que estoy poniendo aquí el subíndice A, ¿verdad? Para diferenciarlo de esta otra, de ese otro ángulo. Entonces, ese de ahí yo lo puedo sacar considerando, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque la idea, lo más bonito sería, ¿verdad? Darlo como ya bajo convención, bajo la X. Pero entonces, ¿cómo puedo sacar eso? Para ver. Aquí entonces tengo que hacer el análisis, ¿verdad? De cómo estarían dadas estas dos componentes y cómo pues, podría sacar yo lo que sería ese valor. Porque es que no me especifican bien, ¿verdad? O bueno, no me dicen de la dirección con respecto a alguno de los valores. Entonces, por eso lo estoy intentando sacar bajo convención. Si el ejercicio me dijera, ¿verdad? Que dé el ángulo con respecto a esos dos o algo por el estilo, pues obviamente sería más fácil. Pero bueno, pensemos bajo convención. Entonces lo que tenemos por aquí es la aceleración radial acá, la aceleración tangencial acá y la aceleración que estamos buscando queda ahí en medio de las dos. Entonces, bueno, y aquí entonces obviamente esto sería más corto. Entonces, si yo uso como base la aceleración radial, como yo sé que estos son 20 y para la convención me faltan otros 90, entonces al ángulo que me dé, le tengo que sumar 110. Ok, sí. Entonces, usando entonces como comienzo R y buscando hacia T. Entonces, generalmente lo que hacemos con el arco tangente es X buscando hacia Y. Y entonces el arco tangente siempre se pone con la Y arriba y el X abajo. Bueno, en este caso, si estamos buscando R y desde R y buscando a T, entonces T va arriba y R va abajo. Entonces, algo así. Y a esto, como dije hace un momento, ¿verdad? Esto de aquí nada más me va a dar ángulo entre ellos dos. O sea, este ángulo que está aquí, este pedacito. Pero me faltaría agregarle los 120 grados que hay desde este punto, el eje horizontal, hasta la dirección radial. Hasta la dirección de está la aceleración radial. Entonces, saquémoslo a ver. Eso básicamente va a dar un valor bastante parecido a 120 por lo grande que es la aceleración radial, pero vamos a ver. Arco tangente de 3.35 entre 32. Eso da, bueno, eso va básicamente de 6 y le sumo los 120, entonces esto da 126 grados. Profe, Con respecto a X, sí.
¿Por qué 120? Porque aquí lo que hay desde este punto de acá hasta la dirección radial son 120 grados. Profe, no son 110. Porque es el ángulo de 20. Ah, el ángulo es de 20, ¿verdad? Sí, 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 entonces sí, 110, perdón, 110, tienen toda la razón. Perdón, entonces aquí 110, 110. Ah, eso era lo que me estaba preguntando y me disculpa, sí, sí, tiene toda la razón. No sé por qué en algún momento lo veo como 30 más bien en ángulo de cita en lugar de 20. Si 90 más 20, 110. Y entonces ahí estaría, ¿verdad? 110 y 116, entonces. Entonces, eso porque, pues, obviamente, perdón, no obviamente, sino fue porque, pues, lo quise dar de convención. Es que, como el ejercicio no es muy explícito, ¿verdad? En cómo quieren que le dé uno la aceleración total, pues lo que busqué fue una forma ahí de expresarlo. Si ustedes lo hubieran dejado nada más con el ángulo este que sale de aquí, de 6 grados, y me dicen que eso es desde la dirección de la aceleración radial, en contra de las manecillas o hacia la dirección tangencial, como quieran decirlo, pues yo también se los valgo. También técnicamente no es tan mal, porque nunca nos dicen bajo qué referencia hacerlo. Entonces, a lo que voy es que ustedes también pueden escoger otras formas de referencia, digámoslo así, y mientras estén dando el valor correcto, pues no hay problema. ¿Sí? E incluso, si se vuelven muy locos, ¿verdad? Podrían hasta sacar lo que serían las componentes I y J y dar el vector como I y J. Claro que eso sería muchísimo más complicado, pero ¿quién soy yo para detenerlo? Eso también es otro de las formas en las que se puede hacer. Okay. Y para terminar el ejercicio, lo que dice es, su respuesta cambia si el objeto se balancea hacia su punto más bajo en lugar de balancearse hacia arriba. Entonces, explique su respuesta del inciso D. Bueno, pues, yo no voy a hacer, digamos, no voy a decir yo solo la respuesta, sino que voy a hacer un razonamiento y eso nos va a llevar a la respuesta correcta. Bueno, pues, lo que nosotros decíamos era que el objeto estaba subiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitábamos que su aceleración fuera negativa, o sea, fuera contraria a la velocidad, porque la idea es que se vaya frenando. Entonces, eso sí, lo único que nosotros podemos ver en la parte del diagrama de cuerpo libre son fuerzas. Entonces, yo me doy cuenta que las únicas fuerzas que tengo aquí son el peso y la tensión. ¿Okay? El peso y la tensión. El peso que tiene que ir hacia abajo porque el planeta Tierra está abajo. Y la tensión porque la cuerda está en esa posición en ese momento. Entonces, si yo llego y analizo cuando va bajando, pero pasa en el mismo punto, el diagrama de cuerpo libre no puede cambiar, ¿no ven? Es imposible que cambie porque sigue teniendo el peso hacia abajo y la tensión no está dada por la dirección que vaya, sino simplemente en dónde está la cuerda. Y la cuerda estaría en ese mismo punto, solo que el objeto va pues, en estos momentos bajando. O sea, nótese que si ustedes toman una foto, o sea, o esta figura que está en la diapositiva, ustedes le quitan esa flecha roja, ustedes no pueden saber si el objeto sube o baja. ¿No? Es exactamente lo mismo subir a bajar, digamos, en un instante, en una foto, digámoslo así, porque ustedes no pueden ver hacia dónde se está moviendo el objeto. Entonces, lo que ustedes ven aquí básicamente es lo que pueden sacar de esa foto. Entonces, estarían esas dos fuerzas, son las únicas dos fuerzas que aparecen. Y esas dos fuerzas son las que definen la aceleración, que fue lo que nosotros pusimos por acá. Entonces, vean que aquí la velocidad no aparece en ninguna parte porque esto de acá es más bien la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad. Entonces, técnicamente, cuando va subiendo y cuando va bajando, tiene la misma rapidez, lo que cambia es la dirección de la velocidad, pero la rapidez es la misma. Entonces, esto no cambia acá. Y entonces, todas mis ecuaciones no cambian. De hecho, la aceleración queda exactamente igual y lo que yo digo cuando voy bajando, en lugar de pensar que me voy frenando, más bien es que me voy acelerando. Tengo que ir cada vez más rápido para llegar al punto abajo y después cuando vaya a subir por el otro lado es que ya se empieza a desacelerar de nuevo. Pero mientras ella vaya bajando, entonces se va acelerando ahí en esa parte. Entonces ya como conclusión, no. Todas estas ecuaciones, la única parte donde aparece velocidad, y realmente lo que aparece no es la velocidad, es la magnitud de ella. Y como es la magnitud, entonces no importa la dirección, no importa si sube o si baja. Entonces no afecta
en lo absoluto lo que sería la respuesta. No cambia nada. Muy bien. Todo lo que son aceleraciones van a quedar exactamente iguales. Y pues obviamente la tensión, que era el inciso A, también. Ok. ¿Alguna dudilla que haya hasta ahí? Todo bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, pues, con estos minutillos que me quedan, voy a hablar un poco sobre lo que sería este tema, marcos no inerciales y fuerza de Coriolis. Que bueno, pues, básicamente este tema es, nada más como, ¿cómo decirlo? Es nada más como ir entendiendo lo que son fuerzas ficticias, pero nosotros no vamos a meternos mucho de lleno con lo que serían fuerzas ficticias. Para serles sincero, no sé si realmente me parece que a esta parte de fuerzas ficticias, ustedes, bueno, no ustedes, algunos la ven de nuevo en algunos de los cursos. Por ejemplo, sé que los de física, física, oígame a mí, ingeniería mecánica y creo que también eléctrica, que lleva un curso de mecánica, yo sé que en algún momento lo ven estas fuerzas ficticias de nuevo, pero pues, ¿cómo decirlo? El énfasis o la profundización que nosotros tenemos que realizar en esta parte no es tan alta, por el hecho de que estos son marcos de referencia no inercial y nosotros no vimos mucho de esto. Entonces, bueno, pues comienzo. Nada más déjenme estar ahí enfrente de para que no sea que están nada más viendo al vacío. Entonces, básicamente lo que se habla aquí, o la parte esta de de fuerzas ficticias y marcos no inerciales, lo que habla es que dependiendo del marco donde uno se monte, puede que aparezcan fuerzas que uno no sabe explicar. Por ejemplo, cuando ustedes llegan y van en un vehículo, qué sé yo, van lo suficientemente rápido y ponen en el dash algún tipo de objeto, ¿sí? Un objeto que no tenga mucha fricción, qué sé yo, por ejemplo, vamos a ver, no sé, una carpeta, ¿verdad? Que tengan ahí con unos documentos, por decir algo. Tienen ahí algo que van llevando, o el celular por alguna, no, es que el celular generalmente no se pone en el dash. Bueno, por lo menos yo no acostumbro nada más ponerlo, a algo, ¿verdad? Que ustedes lleguen y pongan en el dash. Entonces ustedes van manejando y hay una curva pronunciada, y entonces ustedes ven que el objeto pues, sale disparado para algún lado, ¿verdad? Sale para un lado, para otro. Entonces empieza a moverse. Pero básicamente ese objeto se está moviendo por sí solo, ¿verdad? O sea, a nuestra perspectiva, dentro del carro, ese objeto básicamente está poseído, porque se está moviendo por su cuenta. Nadie lo está empujando, ¿lo ven? Es la perspectiva de que yo ya estoy, ¿verdad? O sea, que yo sé que estoy en una curva que es la que nos permite saber pues, que ahí tiene que ver algo con esa curva que acabamos de hacer. Pues uno dice, mira, sí, pues se me movió por la curva tan pronunciada que hice. Pero si nosotros no supiéramos sobre esa curva, si nosotros no sabíamos que nuestro sistema, que nuestro carro estaba tomando una curva, básicamente ese objeto se movió solo. Entonces, eso es un ejemplo de una fuerza ficticia. ¿Okay? Una fuerza que aparece que no podemos explicar exactamente de dónde es que proviene. Y el hecho es que proviene de estar en un marco de referencia no inercial. ¿Okay? ¿Qué es un marco de referencia no inercial? Bueno, un marco de referencia inercial, según lo que vimos antes, es uno que tiene velocidad constante, que son en los que se aplican las leyes de Newton. De hecho, las tres leyes, ustedes veían que decía en un marco de referencia constante, inercial, marco de referencia inercial, y toda la cosa. Entonces, de ahí era donde ustedes, pues, podían, o decían, ¿verdad? O se planteaban lo que eran las leyes de Newton. Entonces, en un marco de referencia no inercial, que son estos donde la velocidad no es constante, sino que nos aceleramos, entonces nosotros encontramos que las leyes de Newton tienen una falla, y esa es esta parte de las fuerzas ficticias. Aparecen fuerzas ficticias que son las que pueden las que nos pueden, decir, las que aparecerían, digamos, en el planteamiento de las leyes de Newton. ¿Okay? Fuerzas que en un marco de referencia inercial no aparecen, no aparecerían. ¿Sí?
De nuevo, por el hecho de que pues, en el marco de referencia inicial se supone que las leyes de Newton se cumplen con todo el sentido lógico de las cosas. No puede haber fuerzas que no se puedan explicar. Entonces es algo por ese estilo. Lo mismo pasa, no necesita hacer una curva. Si se pega un frenazo muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen algo, qué sé yo, en los asientos de atrás, qué sé yo, la mochila o algo por el estilo, y ustedes por alguna razón tienen que frenar de repente, entonces la mochila, pues ustedes escuchan, ¿verdad? Donde, qué sé yo, se cae el asiento o pega, ¿verdad? O algo por el estilo, o donde empiezan a robar algunos objetos, lo que sea. Entonces, ustedes se dan cuenta de que ese objeto, y básicamente, si ustedes no son conscientes, ¿verdad? De que ustedes están frenando, que obviamente lo son, porque el cerebro humano está desarrollado para eso. Pero el punto es que si nosotros nada más nos quedáramos con lo que está pasando dentro del carro y no supiéramos que afuera está frenándose, entonces ustedes ven como si el objeto se moviera hacia adelante por cuenta propia. Otra vez, otra fuerza ficticia que está pasando por ahí. ¿No? Entonces, esos cambios en la aceleración de mi sistema, de donde yo tengo el marco de referencia, son los que me generan fuerzas ficticias. Bien, entonces, bueno, el ejemplo que se da ahí en el libro básicamente es uno parecido a lo que está hablando Joel Dash. Entonces, vean que ahí lo que se dice es que se está tomando una curva, se está haciendo un movimiento circular y la fuerza que uno sabe que existe, la fuerza real que hay en mi sistema, sería la de la fuerza de fricción que hay con el asiento. Entonces yo sé que con el asiento hay una fuerza de fricción entre lo que sería pues, básicamente el pantalón, que es lo que está ahí conectado, ¿verdad? Bueno, serían las posaderas, las piernas, los glúteos, eso, bueno, y también técnicamente la espalda. Entonces todo eso está en contacto con el asiento y entonces el asiento se está moviendo porque está conectado a bisagras con el carro y el carro se está moviendo porque va conectado con las llantas, que son las que están guiando el movimiento. Entonces, todo eso son fuerzas que son reales. Estas son las fuerzas que me permiten a mí saber por qué la persona no sale disparada para ningún lado, sino que sigue con el carro en la curva. ¿Ok? Entonces, todos van juntos por el hecho de las fuerzas reales que hay por ahí. Pero usted montado en el carro, usted siente como que se va a ir. O sea, usted siente como que lo está intentando sacar la curva. Entonces, eso es una fuerza ficticia, porque usted piensa que lo están empujando hacia afuera, pero no, realmente no lo están empujando hacia afuera. Es usted como persona intentando seguir lo que dice la segunda ley de Newton, que dice que los objetos, pues, siguen en dirección. O sea, si no hay fuerzas, ¿verdad?, que se le apliquen, que van a intentar seguir siempre la misma, el mismo movimiento con una velocidad constante. Bueno, pues es usted intentando seguir con la velocidad constante que lleva en la recta, pero algo lo está moviendo. Entonces usted siente, ¿verdad?, como si estuvieran sacando, pero es usted más bien el que está evitando, ¿verdad?, o su cuerpo es el que está ahí resistiéndose a lo que sería el cambio correcto que está haciendo pues el vehículo y como dije antes, todo lo que está ahí involucrado. Entonces, básicamente eso es lo que viene a ser la parte de las fuerzas ficticias. Son fuerzas que aparecen, no podemos explicarlas, pero es por el hecho de que estamos montados en un marco de referencia no inercial. Entonces, ¿cuál es el grave problema y por qué es importante, digamos, que ustedes sepan esto? Que ustedes pueden decir, bueno, pues la idea es simplemente no agarro marcos no inerciales. No, el problema está en que todo marco que está en el planeta Tierra es un marco no inercial, porque primero la Tierra está girando alrededor del Sol y la Tierra está también girando alrededor de ella misma. Entonces, técnicamente, todos los movimientos que nosotros vemos en el planeta son en un marco de referencia no inercial. Solo que el movimiento de la Tierra es poco posible o generalmente no se nota tanto, entonces, pues, nosotros tomamos como si fuera inercial. De hecho, ustedes si lo han notado, todos los ejercicios que yo he hecho, nunca he considerado la rotación terrestre ni nada por el estilo. Pero si yo ya estoy hablando de cálculos mucho más grandes o de cosas mucho más, qué sé yo, que ya hay que considerar, digamos, el tamaño de la Tierra, o tienen ese tipo de dimensiones ya más considerables, entonces sí hay que considerar que la Tierra es un marco de referencia no inercial. Entonces, una de esas fuerzas ficticias es la fuerza de Coriolis. Perdón, ¿qué eras? Ok, sí. Una de esas fuerzas ficticias es la fuerza de Coriolis, que lo que dice es que si un objeto está rotando
y yo lanzo un objeto, ¿verdad? Para que pase por medio de él, por ejemplo, como está en el tío vivo ¿verdad? Que en Costa Rica no son tan comunes, en otros lugares sí, que son de esos, ¿verdad? Que los chiquillos pueden poner a girar, que son bastante riesgosos de hecho, pero bueno, ese no es el caso. El punto es que si yo estoy montado en este sistema que está rotando y tiro un objeto, yo voy a ver como que si se curvara, o sea, como si el objeto, yo lo puedo tirar completamente recto, ¿verdad? Y no tiene que ser, ¿verdad? Que esté intentando dar yo una curva, algo por el estilo, no tengo que ser un pitcher profesional de béisbol, más lo tiro así como si fuera cualquier cosa, lo tiro hacia adelante y yo veo que se curva. ¿Okay? Pero es porque realmente yo estoy girando. Entonces el objeto sigue una línea recta, pero como yo estoy girando, entonces yo voy a ver como que si tomara una curva, ¿verdad? Entonces yo lo veo curvarse por el hecho de que yo soy el que me estoy moviendo, yo soy el que estoy rotando. Entonces algo similar pasa con, por ejemplo, un proyectil que va de un punto a otro en el planeta, ¿verdad? Si yo llego y disparo este objeto, entonces yo voy a ver como si se curvara su trayectoria, pero realmente es el objeto siguiendo una línea completamente recta, pero el planeta Tierra rota. Entonces él separa ya el planeta Tierra, entonces obviamente va a sentir esa rotación. Entonces ya para terminar esta parte, nada más les digo, obviamente, pues este es un ejemplo que no es muy, no es como el que se pueda pegar completamente a la parte de las, ¿cómo es eso? De las ingenierías, pero técnicamente es algo que al final los ingenieros, ¿verdad? Pues tienen que ver con esto, solo que Costa Rica no, en la parte bélica. Lo digo porque un claro ejemplo de esta parte de la fuerza de Coriolis, que siempre es uno bueno para que recuerden por qué es importante considerar estas fuerzas ficticias o este análisis de marcos no inerciales, es el ejemplo de la guerra de las Malvinas, que se dio en el hemisferio sur, cerca ahí de Argentina, ¿verdad? Que es el que tiene ahí como ese, o bueno, los que son, creo que las Malvinas son de Argentina, o bueno, al final no sé exactamente cómo terminó el pleito, pero la idea era que era Inglaterra y Argentina. Pero se dio en el hemisferio sur. La cosa es que Inglaterra está en el hemisferio norte y todas las guerras, o todo lo que sabemos, ¿verdad? De todos los que fueron, el trabajo de qué sé yo, la expansión de Inglaterra fue en el lado norte, ¿verdad? O ellos se diseñaron con la parte del norte. La fuerza de Coriolis depende de cuál lado o hacia dónde está rotando el objeto en el que estamos rotando, obviamente. Entonces, si ustedes están en el hemisferio norte, van a sentir la fuerza de Coriolis distinto a lo que lo sienten en el sur. Entonces, de hecho, Inglaterra, cuando empezó la guerra, ¿verdad? Cuando empezó a hacer los primeros disparos de proyectiles desde los navíos, estaba fallando todos los disparos porque los cálculos de la fuerza de Coriolis que estaban haciendo estaban dados en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Entonces tuvieron que hacer todo el recálculo, ¿verdad? Que obviamente era nada más cambiar unos signos ahí en su ecuación, pero tuvieron que hacer los cambios para ya poder llegar y empezar a acertar lo que serían los disparos. Pero el hecho de no saber, ¿verdad? Realmente trabajar el marco de referencia no inercial que ustedes están haciendo, pues obviamente puede llevar a fallos. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo lo aplique, ¿verdad? Porque obviamente esto es para cosas grandes, ¿verdad? O qué sé yo, pues para casos específicos, pero puede que suceda. Entonces, pues, ahí les quedo. ¿Ok? Entonces, pues, eso es la parte ahí que se tiene que hablar un poco lo que serían las fuerzas ficticias. Como les digo, nosotros no vamos a trabajar mucho lo que sería eso en este curso. Cuando volvamos del receso, entonces van a ver qué es exactamente lo que, y pues, sí vamos a estar trabajando, qué es lo que sí tenemos que analizar con lo que serían marcos de referencia no inercial. Entonces, ahí eso lo vamos a estar viendo. Entonces volvemos a las, ¿qué sería ya? A las 9, ¿verdad? Sí, a las 9 estaríamos volviendo entonces.